Queridos hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Durante los últimos días hemos estado hablando de los sacramentos de sanación, en especial el sacramento de la unción de los enfermos. Y hay dudas que pueden surgir en nuestra vida, como el porqué de la enfermedad en el mundo o por qué llega la enfermedad, pero también respuestas que nos vivifican y nos dan esperanza contemplando la vida de nuestro Señor Jesucristo frente a la enfermedad. Cómo era el Señor frente a los enfermos, cómo el Señor actuaba frente al que se acercaba a Él en una necesidad concreta de salud. Por eso la Iglesia tiene ese llamado especial a velar por los enfermos, a brindar su compañía y acompañamiento y ante todo a brindar la oración. Que en este programa, mis queridos hermanos, junto a los recursos del Centro de Estudios Católicos, podamos nosotros vivir y comprender el papel de la Iglesia frente a la enfermedad, de cada uno de nosotros también frente a los sacramentos y al sacramento de la unción de los enfermos como sacramento de curación. ¿Por qué existe el mal y la enfermedad? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que existiera el mal y la enfermedad en el mundo? ¿Alguna vez te has enojado con Dios por algún sufrimiento en tu vida o en la de algún ser querido? Responder a esta pregunta no es tan sencillo. Lo primero es reconocer que estamos ante una situación que parecería absurda frente a la bondad y el amor de Dios. Sin embargo, la Iglesia nos da algunas luces que pueden ayudarnos a entender este misterio. Dios no ha creado la enfermedad, sino que ésta entró en el mundo como consecuencia del primer pecado cometido por Adán y Eva. Como sabemos, Dios había creado todo bueno y preparó todo para su criatura predilecta, el ser humano. Sin embargo, tentado por el demonio y usando mal su libertad, desobedeció a Dios, y como consecuencia de este pecado es que entra el mal en el mundo y con él la enfermedad y la muerte. Y como podemos ver desde ahí en adelante, nuestros pecados solo acrecientan este mal y estos sufrimientos. Entonces, Dios no quiere la enfermedad, no ha creado el mal ni la muerte, pero desde el momento en que estos entraron en el mundo, su amor está todo dirigido a curar al ser humano, que está roto, que fue creado para el bien y muchas veces hace el mal, que fue creado para la vida eterna y muchas veces vive solo para los placeres de esta vida. Dios quiere sanarnos del pecado y de todo mal y llenarnos de vida, de paz, de alegría. Por esto mandó a su Hijo Jesús, quien murió y resucitó para liberar al hombre del pecado y de sus consecuencias. Si bien Dios no ha querido el mal ni la enfermedad, también es cierto que no quiso crear un mundo perfecto, sino en estado de vía, es decir, en camino hacia la perfección. Esto explica la desaparición de algunas criaturas, las destrucciones en la naturaleza y también algunos males físicos mientras la creación no haya alcanzado la perfección. Y es así como vamos viendo que Dios sabe sacar bienes de los males que causan sus criaturas. Por ejemplo, ante el terrible mal moral que fue el que los hombres hayamos matado al Hijo de Dios, en su infinita misericordia, Dios sacó el mayor bien que puede existir, nuestra salvación. Todas estas son explicaciones que podemos dar desde nuestra fe. Sin embargo, creemos que solo cuando veamos a Dios cara a cara, podremos conocer y entender plenamente los caminos por los cuales Dios condujo su creación hacia Él. Permitamos que por medio del sacramento de la unción de los enfermos, Dios nos reconforte, alivie nuestro espíritu y nos conceda la paz y la tranquilidad de unir nuestros sufrimientos a los suyos en la cruz, con la certeza de que la muerte no tiene ni tendrá jamás la última palabra. Los seres humanos tenemos ciertas afinidades por otros. A algunos nos enternecemos más con los niños, otros con los ancianos,
Cada uno tiene una sensibilidad diferente. ¿Y Jesús, por quiénes tiene predilección? Jesús, en su vida terrena, tuvo una particular predilección por los enfermos y los que sufren. Es por eso que, como podemos ver en las Sagradas Escrituras, sanó a muchos que acudían a Él con confianza, se compadecía de sus sufrimientos y los curaba. Pero Jesús no vino solo a sanar los cuerpos, sino especialmente las almas. Él vino a curarnos del peor de los males, que es el pecado. Porque a diferencia de la enfermedad que nos da un dolor temporal, este nos trae un sufrimiento eterno, si es que no es curado. ¿Y qué manera elige Jesús para salvarnos? Misteriosamente, elige también el sufrimiento. Él se expone a sí mismo al mal, al dolor y a la muerte, y los vence. Jesús sufrió muchísimo, y todo tipo de sufrimientos. El de la traición, el dolor moral por tener que cargar y asumir nuestro propio pecado, y el dolor físico al ser maltratado por los soldados que finalmente lo crucificaron. Pero Jesús no se quedó allí. Él venció el sufrimiento y la muerte con su resurrección. Por Él es que podemos decir que ya el mal no tiene la última palabra, porque Jesús le dio muerte a la muerte y todo el sufrimiento por medio de su resurrección. Ahora los cristianos estamos llamados a enfrentar nuestros sufrimientos como Jesús y con Jesús. Él no solo quiere mostrarnos cómo hacerlo siendo un modelo de vida, sino que como está vivo, quiere acompañarnos en el camino. Quiere ir junto a nosotros. Cada sufrimiento que tenemos es como un pedacito de la cruz del Señor, y por eso podemos unirnos a Él siempre por medio de los dolores que vivimos. En Jesús podemos decir que Dios visitó a su pueblo que sufre. Él mismo nos dijo que tiene un amor de predilección por los que están enfermos, y vino a curar nuestras enfermedades no solo de cuerpo, sino sobre todo del alma. Por eso, siguiendo los pasos de Jesús, la Iglesia busca también aliviar el dolor de los que sufren de muchas maneras y se dedica al servicio de los enfermos en tantos lugares de la tierra. De esta manera, queridos hermanos, llegamos al final de este café espiritual. Feliz día y bendecida semana para todos.